Un libro, una voz, presenta La Dama de Blanco, una novela escrita por Wilkie Collins. Narrada por un servidor, Miguel Ibars. Episodio 8. Blackwater Park, Hampshire, 1. 11 de junio de 1850. Han pasado 6 meses, 6 largos y solitarios meses desde que Laura y yo nos vimos por última vez. ¿Cuántos días he de esperar aún? Uno tan solo. Mañana, día 12, los viajeros retornarán a Inglaterra. Apenas puedo concebir mi propia felicidad. Apenas puedo creer que las próximas 24 horas son las del último día que ha de separarnos a Laura y a mí. Ella y su marido han pasado todo el invierno en Italia y luego han ido al Tirol. Vuelven acompañados del conde Fosco y su mujer, que tienen el proyecto de instalarse en cualquier sitio de los alrededores de Londres y vivirán en Blackwater durante este verano hasta decidir su residencia definitiva. Con tal de que Laura vuelva, me tiene sin cuidado quienes siguen con ella. Sir Percival es muy dueño de abarrotar su casa de arriba a abajo, si así le place, a condición de que Laura y yo vivamos juntas. Mientras tanto, aquí estoy instalada en Blackwater Park, la antigua e interesante mansión del barón Sir Percival Glyde, según cuentan las crónicas del condado, y la futura morada de Marian Harcombe, sin título y soltera como añado yo por mi cuenta, que en este momento se ha instalado en un saloncito muy acogedor, con una taza de té a su lado y con todo lo que posee este mundo encerrado en 3 cofres y una maleta y colocado a su alrededor. Ayer salí de Limerick, pues el día anterior recibí la deliciosa carta de Laura enviada desde París. No estaba segura de si los esperaría en Londres o en Hampshire, pero ella me decía que Sir Percival había propuesto desembarcar en Southampton y venir directamente a su casa de campo. Habrá gastado tanto dinero en el viaje que no le quedará nada para afrontar la costosa vida londinense durante el resto de la temporada y le resultará más económico pasar el verano y el otoño en Blackwater. Laura está harta de cambios de paisaje y diversiones y le alegra la perspectiva de vivir en medio de la rústica tranquilidad y retraimiento que la prudencia de su marido pone a su disposición. En cuanto a mí, estoy dispuesta a ser feliz en cualquier sitio estando con ella. Así que por ahora todos estamos muy contentos, cada uno a nuestro modo. Anoche dormí en Londres y hoy me he entretenido tanto con varios recados y encargos que no pude llegar a Blackwater antes del anochecer. A juzgar por mis vagas impresiones, este sitio es en todo opuesto a Limerick. La casa se halla situada en un páramo y parece estar encerrada, casi diría que agobiada, por una arboleda. No he visto a nadie más que al criado que me abrió la puerta y al ama de llaves, una persona muy correcta que me condujo hasta mi cuarto y me ha traído el té. Dispongo de un pequeño salón y del dormitorio que están al fondo de un largo pasillo del primer piso. Las habitaciones del servicio y algunas destinadas a los huéspedes se hallan en el piso segundo y todas las salas de estar se encuentran en la planta baja. No he visto todavía nada de la casa y solo sé que un ala del edificio tiene, según dicen, 500 años, que la casa estaba antes rodeada por un foso y que el nombre de Blackwater le viene de un lago que hay en el parque. Acaba de dar las 11 con un sonido fantasmal y solemne desde el torreón situado sobre el centro de la casa y que pude distinguir cuando llegué. Un perro enorme se ha despertado, indudablemente por la campana del reloj, y está aullando y bostezando fúnebremente en alguna parte muy cerca de aquí. Oigo resonar pasos por los pasillos de abajo y rechinar de cerrojos y barras de la puerta de entrada. Por lo visto, los criados van a acostarse. ¿Seguiré yo su ejemplo? No tengo sueño. ¿Sueño, digo? Me siento como si nunca más pudiera volver a cerrar los ojos. La mera esperanza de contemplar mañana de nuevo ese rostro querido y escuchar su voz tan conocida me tiene en un estado de permanente excitación febril.
Si tuviese los privilegios de un hombre, ordenaría que inmediatamente me ensillasen el mejor caballo de Sir Percival y me lanzaría a galope hacia oriente hasta que el sol saliera a mi encuentro. Sería un galopar largo, duro, fuerte, sin descanso, un galopar de horas y horas como la escapada del famoso bandolero a York. Pero como no soy más que una mujer condenada a tener paciencia, corrección y faldas para toda la vida, tengo que respetar la opinión del ama de llaves y arreglármelas como pueda de una manera débil y femenina. Leer ni pensarlo. No puedo concentrar mi atención en los libros. Voy a tratar de escribir hasta que el sueño y la fatiga me venzan. Últimamente he descuidado mucho mi diario. ¿Qué podría recordar estando en el umbral de una nueva vida sobre las personas y acontecimientos, ocasiones y cambios que se han sucedido en estos 6 últimos meses, el largo, insoportable y vacío intervalo transcurrido desde el día en que se casó Laura? El recuerdo de Walter Harright es el que me predomina en mi imaginación. Ese es el primero que ha de pasar en la sombría procesión de mis antiguos ausentes. Recibí unas líneas suyas que me envió después de que la expedición desembarcó en Honduras, y me pareció que se encontraba más esperanzado y optimista de lo que yo había notado hasta entonces. Un mes o mes y medio más tarde leí un artículo copiado de un periódico americano que describía la salida de los aventureros hacia el interior del país. Se les había visto por última vez entrando en un bosque salvaje y primitivo, llevando cada hombre el rifle al hombro y su equipaje en la espalda. Desde aquel instante el mundo civilizado les perdió de vista. Por mi parte, no he vuelto a recibir ni una línea de Walter, ni he visto en los periódicos un solo párrafo que hablase de la expedición. La misma oscuridad densa y desalentadora envuelve el destino y rumbo de Anne Catterick y de su amiga, la señora Clemens. No se ha vuelto a oír nada de ninguna de las dos. No sabemos si viven en este país o si se han marchado a otro o si están vivas o muertas. Hasta el procurador de Sir Percival ha perdido toda esperanza y ha dado orden de dejar por fin la búsqueda inútil de las fugitivas. Nuestro buen amigo, el viejo señor Gilmore, ha tenido un desgraciado contratiempo que interrumpió sus actividades profesionales. Al inicio de la primavera recibimos la triste noticia de que se le había encontrado sin sentido en su despacho a causa de un ataque de apoplejía. Hacía mucho que sentía pesadez y opresión en la cabeza y su médico le advirtió las consecuencias que sufriría tarde o temprano si se empeñaba en trabajar como si siguiera siendo joven. El resultado de todo ello ha sido que ahora está obligado a abandonar su despacho durante 1 año por lo menos y a buscar el reposo del cuerpo y espíritu en un cambio total de vida y de costumbres. Por tanto, un socio suyo se ha encargado de llevar el despacho y él se ha marchado a Alemania para visitar a unos parientes que tienen allí sus negocios. Así que este otro fiel amigo y buen consejero también está perdido para nosotros. Confío con toda mi alma que solo le hayamos perdido para una temporada. La pobre señora Bessie vino conmigo hasta Londres. Era imposible dejarla abandonada en la soledad de Limerick, marchándonos Laura y yo, y decidimos que podía vivir con una hermana soltera, menor que ella, que dirige una escuela en Clapham. Vendrá aquí este otoño para ver a su discípula, mejor dicho, a su hija adoptiva. Acompañé a la buena mujer hasta su destino y la dejé al cuidado de su hermana, llena de feliz esperanza de volver a ver a Laura dentro de pocos meses. En cuanto al señor Fairley, no creo ser injusta al afirmar que siente un alivio indecible al ver la casa limpia de mujeres. La idea de que echa de menos a su sobrina es sencillamente absurda, pues cuando vivía con él dejaba pasar meses sin tratar de verla, y en cuanto a mí y a la señora Bessie, nos dijo al despedirse que su corazón estaba destrozado porque nos íbamos, lo que yo interpreto como una confesión de que en secreto se hallaba entusiasmado de librarse de nosotras. Su último capricho ha sido traer 2 fotógrafos a Limerick, a los que tiene ocupados todo el día, retratando todos los tesoros y curiosidades que posee. Una copia completa de esta colección de fotografías se presenta al Instituto de Mecánica de Carlisle, montada sobre las cartulinas más finas, con un letrero ostentoso en caracteres rojos: Madonna del Niño, de Rafael, propiedad de Frederick Fairley Esquire. Moneda de cobre de la época de Tiglath-Pileser, propiedad de Frederick Fairley Esquire. Aguafente de Rembrandt, único en su género, conocido en toda Europa con el nombre de El Tiznado, por un borrón que dejó el pintor en una esquina y que no existe en ninguna otra copia, valorada en 300 guineas, propiedad de Frederick Fairley Esquire.
Antes de salir yo de Cumberland ya se habían hecho docenas de fotografías por el estilo con estas mismas inscripciones y quedaban por hacer cientos de ellas. Con esta nueva e interesante ocupación, el señor Fairley será un hombre feliz durante meses enteros. Y los dos desventurados fotógrafos participarán en un martirio social que hasta ahora solo infligía a su ayuda de cámara. Ya he dicho bastante de las personas y sucesos que ocupan un lugar eminente en mi memoria. ¿Qué diré de la única persona que ocupa un lugar eminente en mi corazón? Laura ha vivido en mi pensamiento todo el tiempo que he estado escribiendo estas líneas. ¿Qué podría recordar de ella durante estos 6 meses pasados antes de cerrar esta noche mi cuaderno? Solo poseo sus cartas que pueden iluminarme, pero ninguna de ellas arroja luz sobre la cuestión más importante de todas cuantas pudiéramos haber tratado en nuestras cartas. ¿La trata bien su marido? ¿Es más feliz ahora de lo que fue el día en que nos despedimos después de su boda? En todas mis cartas le hacía estas 2 preguntas de forma más o menos directa, y todas ellas en este punto han quedado sin contestar, o me contestaba como si yo le preguntase por su salud. Me repite una y otra vez que está perfectamente, que el viaje es muy de su gusto, que por primera vez ha pasado el invierno sin haberse acatarrado ni una vez, pero no puedo descubrir ni una palabra que me diga claramente si se ha reconciliado con su matrimonio y que puede volver la vista atrás hasta el 22 de diciembre sin sentir la amargura del arrepentimiento. El nombre de su marido apenas se menciona en sus cartas, como si fuera el de un amigo que acompañase y se ocupase de la organización de los viajes. Sir Percival ha decidido que salgamos tal día, Sir Percival dice que vamos a tomar el tren de... En alguna ocasión escribe solo Percival, pero muy raramente. En 9 casos de 10 utiliza su título. No me da la sensación de que las costumbres y las ideas de su marido hayan cambiado ni que hayan influido en algo las de ella. Esa transformación moral tan corriente que se produce de forma imperceptible en una mujer joven, sensible y juiciosa al casarse, no parecía haber ocurrido en Laura. Me habla de sus impresiones y de sus pensamientos en medio de todas las maravillas que está conociendo, exactamente igual que se lo hubiera escrito a cualquier otra persona si en lugar de viajar con su marido viajase conmigo. No veo el menor indicio de que exista entre ellos afecto de ningún género. Hasta cuando deja de hablarme de sus viajes y se ocupa de los proyectos relacionados con su regreso a Inglaterra, lo hace pensando en su futuro como mi hermana, y de modo persistente evita cualquier alusión a su porvenir como esposa de Sir Percival. Y en todo esto no existe la menor nota de queja que pueda advertirme que es muy desgraciada en su matrimonio. La impresión que saco de nuestra correspondencia, gracias a Dios, no me hace pensar en una contingencia tan espantosa. Solo veo una triste apatía, una indiferencia inmutable cuando la recuerdo en su antiguo papel de hermana y la miro a través de sus cartas en su nuevo papel de mujer casada. Dicho en otras palabras, sigue siendo Laura Fairley la que me ha estado escribiendo durante 6 meses y no Lady Glyde. Este extraño silencio que mantiene en lo referente al carácter y a la conducta de su marido lo extiende también con idéntica actitud a su íntimo amigo, al que escasamente menciona en sus últimas cartas, el conde Fosco. Por alguna razón oculta, el conde y su mujer parece que cambiaron bruscamente sus planes a fines del pasado otoño y se marcharon a Viena en lugar de irse a Roma, donde Sir Percival esperaba encontrarlos al marcharse de Inglaterra. No salieron de Viena hasta la primavera, en que fueron al Tirol para reunirse con los novios en el viaje de regreso de estos. Laura me habla con cierta franqueza de su encuentro con Madame Fosco, asegurándome que ha cambiado mucho, que resulta como casada mucho más reposada y sensata de lo que fue como soltera, tanto que ni la conoceré cuando la vuelva a ver por aquí. Pero respecto al conde Fosco, que me interesa infinitamente más que su mujer, Laura se muestra insoportablemente reservada y circunspecta. No me dice más sino que a ella le desconcierta y que no me dirá qué impresión le causa hasta que yo lo vea y forme mi propia opinión sobre él. Esto no me hace esperar nada bueno del conde. Laura ha conservado, mucho mejor que la mayoría de los adultos, la sutil capacidad que tienen los niños de reconocer por instinto a los amigos, y si estoy en lo cierto en suponer que la primera impresión que le ha producido el conde no ha sido favorable para éste, otra vez estoy en peligro de dudar y sospechar de este ilustre extranjero antes de haberle echado la vista encima. Pero paciencia, paciencia. Esta incertidumbre y otras muchas más no durarán ya mucho tiempo. Mañana estaré en camino de aclarar todas mis dudas, más tarde o más temprano.
Han sonado las 12 y vuelvo a mi cuaderno para cerrarlo después de asomarme a mi ventana abierta. Es una noche sin luna, serena y bochornosa. Las estrellas son pocas y no brillan. Los árboles que por todas partes rodean el edificio parecen negros e impenetrables como un macizo muro de rocas. Oigo el canto de las ranas, débil y lejano, y los ecos del gran reloj resuenan en la quietud asfixiante mucho después del que el carillón ha callado. Me pregunto con curiosidad cómo será el aspecto de Blackwater Park a la luz del día, porque con la luz de la noche no me gusta nada. Día 12 de junio. Día de indagaciones y descubrimientos, un día mucho más interesante por varios motivos de lo que podía esperar. Como es natural, mi excursión empezó por la casa. El cuerpo principal del edificio es de la época de aquella gloriosa mujer que fue la reina Isabel. En la planta baja hay 2 galerías interminables, bajas de techo y paralelas, que resultan aún más oscuras y agobiantes por unos tétricos retratos de familia que me gustaría ver arder. Las habitaciones que dan sobre las galerías están bastante bien restauradas, pero apenas se usan. La complaciente ama de llaves que me sirvió de guía se ofreció a enseñármelas, pero añadió indecisa que temía que los encontrase algo desordenados. El respeto que me merecen mis propias faldas y medias excede en mucho al que pueden inspirarme todas las habitaciones de la reina Isabel que quedan en el país, y sin vacilar renuncié a explorar las regiones superiores de polvo y mugre por miedo a ensuciar mi hermoso y limpio vestido. El ama de llaves dijo: «Soy de su misma opinión, señorita». Parecía creer que yo era la mujer más sensata que había conocido desde hacía muchos años. He hablado del edificio principal. 2 alas se añaden a sus extremos. El ala semidestruida de la izquierda, mirando la casa por el frente, fue una residencia independiente construida en el siglo XIV. Uno de los antepasados maternos de Sir Percival, no recuerdo cuál ni me importa, unió nuevas construcciones al edificio principal bajo ángulos rectos en la época de la citada reina Isabel. El ama de llaves me advirtió que esta ala antigua se consideraba, tanto exterior como interiormente, una maravilla arquitectónica, según aseguraban personas muy entendidas. Poco después pude ver que esas personas tan entendidas solo habrían podido ejercitar sus habilidades en esta antigua propiedad de Sir Percival si previamente hubieran desterrado de su ánimo todo miedo a humedad, oscuridad y ratas. Por ello no dudé en declararme poco entendida en la materia y sugerí a mi guía que deberíamos tratar al ala antigua del mismo modo que habíamos tratado las habitaciones de la reina Isabel. El ama de llaves me contestó con la misma admiración, no disimulada ante mi extraordinario sentido común. «Soy de la misma opinión, señorita». Entonces nos dirigimos al ala de la derecha, que había sido construida en tiempos de Jorge II y completaba aquella maravillosa promiscuidad arquitectónica de Blackwater Park. Era la parte habitable de la casa que habían decorado y restaurado interiormente con motivo de la llegada de Laura. Mis 2 cuartos y los mejores dormitorios de la casa se encuentran en el primer piso y en la planta baja están el salón, el comedor, una biblioteca, un salón para el desayuno y un gabinete precioso acomodado para Laura. Todo ello decorado y amueblado con lujo y refinamiento modernos. Ninguna de las habitaciones de Blackwater puede compararse a las salas grandes y espaciosas de Limerick. Sin embargo, todas parecían acogedoras. Yo estaba muy asustada por lo que había oído decir de esta casa, de sus sillas pesadas y rígidas, de sus vidrieras lúgubres, de sus cortinas deslucidas y rancias, de todos esos armatostes inútiles y horribles que las gentes que nacen sin sentido de lo confortable acumulan a su alrededor sin preocuparse de su deber de cuidar que sus huéspedes estén a gusto. He sentido un alivio indecible al darme cuenta de que el siglo XIX ha invadido esta extraña mansión que va a ser mi futuro hogar y ha barrido los polvorientos viejos tiempos fuera del alcance de nuestra vida cotidiana. Me pasé la mañana vagando por la casa. Me entretuve en los cuartos de abajo y luego en el parque y en la gran plazoleta formada por las 3 fachadas de la casa, junto a la majestuosa verja de hierro y la puerta cochera que la cerraban de frente. En el centro de la plaza se ve un gran estanque redondo con los bordes de piedra y en medio de él se levanta la figura de bronce de un monstruo alegórico. En el estanque saltan pececillos dorados y plateados y lo rodea una ancha franja de césped, el más suave que pisé en mi vida. Por allí anduve paseando por el lado sombreado hasta que llegó la hora del almuerzo, después de la cual me puse el sombrero de paja y salí sola, bajo los cálidos rayos del sol, a conocer los alrededores.
La luz del día me confirmó la impresión que tuve la noche anterior de que en Blackwater hay demasiados árboles. La casa está asfixiada por ellos. En su mayor parte son árboles jóvenes y están plantados demasiado cerca unos de otros. Sospecho que el anterior propietario de la finca hizo una tala abundante para vender madera, y Sir Percival ha tenido un rabioso empeño en llenar todos los espacios vacíos con creces y lo más rápido posible. Miré a mi alrededor y vi frente a la parte izquierda de la fachada un jardín de flores. Me encaminé hacia allí para ver qué podía descubrir en él. Al acercarme vi que el jardín era pequeño, pobre y poco cuidado. Lo crucé y, abriendo una cancela que vi en la empalizada, me encontré en medio de una plantación de abetos. Un hermoso sendero tortuoso hecho artificialmente me llevó a través de los árboles y por lo que sabía de aquella tierra comprendí que me acercaba a un terreno arenoso y abundante en brezos. Después de haber andado por el bosque de abetos más de media milla, según mis cálculos, el sendero daba un brusco giro y me encontré de repente con que los árboles se habían terminado y me hallaba en una gran explanada a orillas del lago de aguas negras de donde le viene el nombre a esta finca. Todo el terreno en declive que tenía delante estaba cubierto de arena, con montecillos de brezos que rompían la monotonía del paisaje. Era evidente que en otro tiempo el lago debió llegar hasta donde me hallaba y poco a poco se había ido secando y reduciéndose hasta ocupar una tercera parte del tamaño primitivo. Vi sus aguas tranquilas y estancadas como a un cuarto de milla de distancia, formando charquitos separados entre sí por montoncillos de tierra, por ramas y juncos. En la otra orilla, muy lejos de mí, los árboles volvían a aparecer espesos y oscuros, ocultando a mi vista todo el panorama y reflejando sus sombras negras sobre las aguas perezosas y poco profundas. Cuando me acerqué vi que en la orilla contraria al terreno era húmedo y pantanoso, cubierto de hierba frondosa y con sauces escuálidos. El agua, muy clara en la parte que bañaba la orilla de arena, descubierta bajo el sol, parecía negra y emponzoñada en la orilla cenagosa, ensombrecida por las ramas curvadas de los árboles que caían sobre sus márgenes. Las ranas cantaban y las ratas saltaron asomando por el agua sombría como si ellas mismas fuesen sombras vivientes cuando me aproximé a la orilla pantanosa. Vi allí los restos de una barca destrozada cuya mitad sobresalía del agua. Sobre su parte seca caía el reflejo enfermizo de un rayo de sol que penetraba por un claro entre los árboles, a cuyo calor se refugiaba, traicionera en su inmovilidad y enroscada curiosamente, una serpiente. A cualquier parte que se mirase, el paisaje sugería tristeza y desolación y la luz radiante del cielo, en aquel día de verano, parecía aumentar la lóbrega melancolía y el abandono de aquellos parajes que alumbraba. Di la vuelta y ascendí el brezal y dejando el sendero me dirigí hacia una barraca de madera vieja y desportillada en la parte que daba al bosque y a la que hasta entonces no había prestado atención, atraída por la visión del lago grande y salvaje. Al acercarme a la barraca vi que en algún tiempo había servido para guardar las embarcaciones y que posteriormente se intentó convertirla en una glorieta colocando en su interior un banco de pino, unas sillas y una mesa. Entré y me senté unos instantes para descansar y tomar aliento. No llevaría en la barraca más de un minuto cuando me sobresaltó ver cómo el sonido de mi propia respiración, acelerada, estaba secundado por un extraño eco muy próximo a mí. Escuché con atención y oí una respiración profunda y dificultosa que parecía proceder de debajo del asiento que ocupaba. Es difícil que un susto venza mis nervios, pero en aquella ocasión me levanté de un brinco, asustada. Llamé, nadie me contestó, y armándome de valor me decidí a mirar debajo del banco. Allí, acurrucado en el rincón más escondido, estaba la desdichada causa de mi terror, un pobre perro. Un perro de aguas blanco y negro. Cuando lo vi y le llamé, lanzó un débil aullido, pero no se movió del sitio. Corrí el banco y le miré más cerca. Los ojos del pobre animal estaban ya casi vidriados y se veían rastros de sangre en su lustroso costado blanco. La miseria de un ser débil, abandonado y mudo es seguramente una de las cosas más tristes y penosas que se pueden contemplar en el mundo. Lo cogí en mis brazos con el mayor cuidado y lo deposité en una especie de hamaca que hice recogiendo los bordes de mi falda. Así llevé al perrito, deprisa y tratando de no hacerle daño, a casa. No encontré a nadie en el vestíbulo y subí enseguida a mi salón. Hice en uno de mis viejos chalés una cama para el perro y llamé con la campanilla.
apareció la criada más gorda y alta que puede ser imaginable, llena de una exultante estupidez capaz de soliviantar la paciencia de un santo. Al ver el animal herido tendido sobre el suelo, la cara informe y grasienta de la moza se retorció en una ancha sonrisa. ¿Qué ve usted aquí de gracioso para reírse?, le dije con la misma vehemencia que si fuera una criada mía. ¿Sabe usted de quién es este perro? No, señorita, no tengo idea. Se detuvo, miró la sangrante herida del animal y de repente su rostro se iluminó con el resplandor de una revelación y señalando la herida con un guiño de satisfacción exclamó: «Esto es cosa de Baxter, sí que lo es». Yo estaba tan desesperada que estuve a punto de estilarle sus orejas. «¿Baxter?», dije. «¿Quién es ese bárbaro que se llama Baxter?». La muchacha volvió a sonreír, aún más contenta. «Pero señorita, por Dios, si Baxter es el guarda de la finca, y cuando encuentra perros vagabundos que andan por ahí va y les pega un tiro. Es obligación suya, pues es el guarda, señorita. Creo que este perro se morirá. Es aquí donde le ha pegado el tiro, ¿verdad? Esto es cosa de Baxter. Ya lo creo que lo es. Son cosas de Baxter, señorita, y es su obligación». En aquel momento me indigné tanto que hubiera deseado que Baxter hubiera disparado contra la criada en vez de hacerlo contra el perro. Pero viendo que era imposible esperar que aquella criatura sublimemente obtusa me ayudase a aliviar algo los sufrimientos del pobre animal tendido a nuestros pies, le dije que avisase al ama de llaves para que hiciese el favor de venir a mi cuarto. Salió con la misma sonrisa, de oreja a oreja, que exhibía al entrar. Cuando cerraba la puerta oí que decía muy bajo a sí misma: «Es cosa de Baxter y es obligación de Baxter, no es más que eso». El ama de llaves, una persona de cierta educación e inteligencia, llegó enseguida trayendo con precaución un poco de leche caliente y agua templada. En el momento de ver al perro en el suelo, se detuvo y cambió de color. «Dios me ampare», exclamó el ama de llaves, «pero si este debe ser el perro de la señora Catherine». «¿De quién?», le pregunté llena de asombro. «De la señora Catherine. ¿Es que usted conoce a la señora Catherine, señorita Halcombe?» «Personalmente no, pero he oído hablar de ella. ¿Vive aquí? ¿Sabe algo de su hija?» «No, señorita. Vino precisamente a buscar noticias de ella». «¿Cuándo?» «Ayer mismo. Parece ser que alguien le dijo que en la vecindad se había visto a una forastera que respondía a las señas de su hija, pero nosotros no hemos oído nada ni tampoco saben nada en el pueblo, donde envié para que hiciesen indagaciones de parte de la señora Catherine. Seguramente trajo aquí ella al pobre perrito, pues cuando se fue vi que corría a su lado. Supongo que el pobre animal se perdió entre los abetos y le dispararon un tiro». «¿Dónde lo encontró usted, señorita Halcombe?» «En ese viejo cobertizo que está cerca del lago». «Ah, sí, está al lado de los abetos. Seguramente el pobre buscó algún sitio donde refugiarse para morir, como hacen los perros. Si consiguió mojarle los hocicos con un poco de leche, señorita Halcombe, yo trataré de limpiarle la herida. Hay que lavar estos pelos, están llenos de sangre. Me parece que desgraciadamente ya es muy tarde, pero trataremos de hacer lo que podamos». La señora Catherine, este nombre resonaba en mis oídos como si el ama de llaves no hubiera pronunciado más palabras que estas. Mientras nos ocupábamos del pobre perro volvieron a mi imaginación las palabras premonitorias de Walter Harriet. «Si algún día Anne Catherine se cruza en su camino, señorita Halcombe, aproveche la oportunidad mejor de lo que supe aprovecharla yo». Por de pronto, el haber hallado el perro de aguas herido me había hecho enterar de la visita de la señorita Catherine a Blackwater Park. Este acontecimiento, a su vez, podía llevarme a otros. Me propuse aprovechar la oportunidad que se me ofrecía para conocer cuanto fuera posible. «¿Dijo usted que la señora Catherine vive cerca de aquí?», pregunté. «No, ¿qué va?», dijo el ama de llaves. «Vive en Welmingham, justo al otro extremo del condado, lo menos a 25 millas de distancia». «Supongo que conocerá a la señora Catherine desde hace años». «Al contrario, señorita Halcombe, no la había visto nunca hasta ayer. Por supuesto que había oído hablar mucho de ella, porque me habían contado lo bien que se portó Sir Percival, cuidándose de poner en tratamiento médico a su hija. La señora Catherine se porta de forma algo rara, pero tiene un aspecto del todo respetable. Se puso fuera de sí cuando comprobó que no se sabía nada, al menos ninguno de nosotros sabía, de que se había visto aquí a su hija». «Me interesa bastante la señora Catherine». Quise prolongar la conversación todo lo posible. «Me hubiese gustado llegar ayer a tiempo para verla. ¿Estuvo mucho rato aquí?» «Sí», contestó el ama de llaves.
Estuvo bastante tiempo, y de seguro que hubiera estado más si no me hubiesen avisado para atender a un señor desconocido que preguntaba cuándo llegaría a Sir Percival. La señora Catherine se levantó y se fue enseguida cuando oyó a la doncella decirme que quería aquel señor. Al marcharse me dijo que no era necesario que le hablase a Sir Percival de su visita. Por cierto que me pareció una observación un poco absurda, teniendo en cuenta que yo llevo la responsabilidad de todo. Yo también pensé que lo era. Sir Percival me había hecho creer en Limerick que entre él y la madre de Anne existía una gran confianza. Si así era en realidad, ¿por qué tenía ese empeño en que para él fuese un secreto su visita a Blackwater Park? Probablemente, dije viendo que mi interlocutora esperaba mi opinión sobre aquel deseo de la señora Catherine, se figuraba que su visita recordaría a Sir Percival que su hija no había aparecido y que esto pudiera dolerle. ¿Y habló mucho de ese asunto? Muy poco, contestó el ama de llaves. Habló sobre todo de Sir Percival y me hizo 1000 preguntas sobre el viaje que había hecho, dónde había estado y cómo era su mujer. Ya le dije que se puso fuera de sí cuando vio que aquí no existía ni rastro de su hija, pero más bien por indignación que por tristeza. «La doy por perdida, señora, la doy por perdida», fueron sus últimas palabras, si mal no recuerdo, y entonces empezó a hacerme preguntas sobre Lady Glyde, deseando saber si era guapa, si era agradable, si era joven y rica. Oh, Dios mío, ya me parecía a mí que no había remedio. Mire usted, señorita Halcombe, el pobre animal ha dejado de sufrir. El perro estaba muerto. Cuando las palabras joven y rica salían de labios del ama de llaves, el animal lanzó un débil gemido y se agitó con una última convulsión. Todo había sucedido con una rapidez sobrecogedora, y en el momento nuestras manos tocaban un animal exánime. 8 de la noche. Acabo de cenar sola, abajo. El sol rojo de poniente anda detrás de los espesos árboles que veo desde mi ventana. Vuelvo a mi diario para aplacar la impaciencia con que espero el regreso de los viajeros. Según mis cálculos, ya debían haber llegado. Qué silenciosa y vacía está la casa envuelta en la quietud somnoliente de la noche. Dios mío, ¿cuántos minutos faltarán para que oiga las ruedas del coche y baje corriendo las escaleras para encontrarme en los brazos de Laura? Pobre perrito. Desearía que mi primer día en Blackwater Park no estuviera relacionado con la muerte, aunque solo fuera la de un animal extraviado. Welmingham. Volviendo un poco hacia atrás en estas páginas, veo que Welmingham es el nombre del lugar donde habita la señora Catherine. Aún conservo su breve nota. Su respuesta a aquella carta sobre su desdichada hija que Sir Percival me obligó a escribir. Uno de estos días, cuando encuentre una ocasión oportuna, iré a ver a la señora Catherine y llevaré conmigo su carta, que me introducirá ante ella, y tal vez la señora Catherine me dirá algo más en una entrevista personal. No comprendo su empeño en ocultar su visita a Sir Percival, y sobre todo no me siento tan segura como el ama de llaves parece estar de que su hija no está cerca de aquí. ¿Qué hubiera dicho Walter Harright en estas circunstancias? Pobre querido Harright. Ya empiezo a echar de menos su disposición a ayudar y sus honrados consejos. Me parece que he oído algo. ¿Son los criados que se precipitan a la puerta? Sí, oigo las ruedas de un coche, oigo piafar los caballos. ¡Fuera mi diario, mi pluma, mi tinta! Los viajeros han regresado. Mi querida Laura está por fin en casa de nuevo. Día 15 de junio. La confesión causada por su llegada ha tardado en apaciguarse. Han pasado 2 días desde que regresaron los viajeros y este tiempo ha bastado para dar un nuevo ritmo a nuestra vida en Blackwater Park. Quisiera volver a mi diario para intentar seguir contando todo lo que suceda con la misma continuidad. Me parece que tengo que empezar por una singular observación que me ha venido a la mente al reunirme de nuevo con Laura. Cuando 2 miembros de una familia o 2 amigos íntimos se separan, uno de ellos para irse de viaje y el otro para quedarse en casa, cuando vuelve el que estuvo viajando, su primer encuentro siempre parece dejar en situación de penosa inferioridad al que se ha quedado en casa. Al chocar de repente nuevas ideas y costumbres adquiridas ansiosamente por el primero con las antiguas costumbres e ideas pasivamente mantenidas por el otro, al principio parece que entre los familiares más unidos y los amigos más íntimos se establece una separación entre los dos de forma que de repente ambos se sienten extraños inesperada e inevitablemente. Después de los primeros momentos de felicidad que sentí al abrazar a Laura, cuando ambas nos sentamos cogidas de la mano con el fin de recobrar el aliento y la serenidad para poder hablar, experimenté instantáneamente aquella sensación de extrañeza y me di cuenta de que ella también la tenía.
Ahora en parte ya ha desaparecido, al volver poco a poco las dos a nuestras viejas costumbres, y es probable que pronto desaparezca del todo. Pero lo cierto es que ha influido en la primera impresión que ella me dio, ahora que hemos vuelto a vivir bajo el mismo techo, y por esta causa me ha parecido conveniente mencionarlo en este lugar. Laura me ha encontrado como siempre, pero yo la encuentro cambiada. Ha cambiado físicamente, y en cierto modo ha cambiado también su modo de ser. No puedo afirmar que esté menos guapa de lo que era, solo diré que a mí me parece menos guapa. Los demás, los que no la vean ni con mis ojos ni bajo la sombra de los recuerdos que guardo de ella, es posible que la encuentren embellecida. Su rostro tiene mejores colores, sus rasgos son más firmes, han adquirido redondez. Su figura está más definida y sus movimientos son más seguros y graciosos de lo que eran antes de su boda. Pero cuando la contemplo echo algo de menos en su persona. Algo que antes poseía Laura Fairley, la niña feliz y despreocupada, y que ahora no encuentro en Lady Glyde. Antes existía en su rostro una viveza, una dulzura, una ternura continuamente variable pero presente constantemente, un encanto que no puede explicarse con palabras ni trasladarse a los lienzos, como solía repetir el pobre Cartwright. Y ésta ha desaparecido. Me pareció que por unos segundos surgió un débil reflejo de esa belleza la noche de su regreso, cuando, al verme de nuevo, la emoción la hizo palidecer, pero jamás ha vuelto a aparecer. Ninguna de sus cartas me había preparado para pensar en este cambio de su persona. Al contrario, me habían hecho pensar que el matrimonio no la había alterado casi, al menos en apariencia. ¿Será que antes leí mal sus cartas y ahora leía mal en su fisonomía? No importa. Si su belleza ha aumentado o ha disminuido en estos últimos 6 meses, nuestra separación la ha vuelto para mí más querida y más amada que nunca, y esta es una consecuencia agradable de su boda. Esta al menos. El otro cambio, el que he observado en su carácter, no me ha sorprendido porque ya estaba preparada para ello por el tono de sus cartas. Ahora que de nuevo está en su casa, encuentro que muestra el mismo empeño por no entrar en detalles de su vida de casada cuando habla conmigo, como lo demostró en sus cartas durante el tiempo en que solo pudimos comunicarnos por escrito. Al primer intento que hizo de tratar este tema prohibido, me puso una mano sobre los labios, con un gesto y una mirada que me hicieron recordar conmovedoramente los días de antes y los tiempos felices en los que no había secretos entre nosotras dos. «Aunque estemos juntas, Marian», dijo, «las dos estaremos más contentas y seremos más felices si aceptamos mi vida de casada, sea lo que sea, y si hablamos de ella lo menos posible. Te lo diría todo de mí misma, querida», continuó, atando y desatando nerviosamente el lazo de mi cinturón, «si mis confidencias pudiesen limitarse a eso. Pero no sería así. Me vería obligada a hacerte confidencias relacionadas con mi marido, y ahora que estoy casada, creo que por bien suyo, por bien tuyo, por el mío y por el de todos, tengo que evitar hacerlo. No es que diga que ello te atormentaría o me entristezca. No quisiera por nada del mundo que lo pensases, pero es que quiero ser feliz, feliz del todo ahora que te tengo de nuevo, y quiero que también lo seas tú». Se interrumpió bruscamente, mirando a su alrededor en la habitación, en mi salón, donde nos hallábamos entonces. «¡Ah!», gritó juntando sus manos con una alegre sonrisa de reconocimiento. «¡Otro viejo amigo que he recuperado! Tu estantería de libros, Marian, tu estantería de madera de aloe, tan vieja, tan usada, tan pequeña y tan simpática. Cuánto me alegro de que la hayas traído de Limerick, y también ese horrible paraguas de hombre tan pesado y tan enorme que podías pasear aunque estuviera lloviendo. Y ante todo y sobre todo tú misma, tu querido rostro moreno, inteligente, que me mira como antes. Me parece que aquí estoy otra vez en casa. ¿Qué más podríamos hacer para encontrarnos aún más en ella? Voy a colocar el retrato de mi padre en tu cuarto en vez de tenerlo en el mío, y a traer todos mis tesoros de Limerick, y todos los días me pasaré horas y horas contigo entre estas 4 paredes amigas. Marian», dijo de repente sentándose en un escabel a mis pies y mirándome fijamente a los ojos, «prométeme que nunca te casarás y que estarás siempre conmigo. Parece egoísta decirte esto, pero te aseguro que estás mucho mejor sola y soltera, a menos que estés muy enamorada de tu marido. Pero no vas a querer nada más que a mí, ¿verdad?». Otra vez se calló de repente, escondió su rostro entre mis manos, que ella había cruzado sobre mi regazo. «¿Has escrito muchas cartas en estos meses y has recibido también muchas?», me preguntó con voz baja y súbitamente alterada,
Comprendí el significado de aquella pregunta, pero creí mi deber no facilitarle el camino. ¿Sabes algo de él?, continuó, obligándome a que le perdonara esta súplica que se aventuraba a formular directamente, besándome las manos mientras seguía ocultando en ellas su rostro. ¿Está bien? ¿Es feliz? ¿Sigue trabajando en su profesión? ¿Se ha recobrado o me ha olvidado? No debió haberme hecho estas preguntas. Debió haber recordado la promesa que se hizo a sí misma la mañana en que Sir Percival la obligó a mantener su compromiso nupcial y me entregó para siempre el álbum de dibujos de Hartright. Pero, ¡ay Dios mío!, ¿quién es el ser humano tan cabal que pueda perseverar en un buen propósito sin errar o volver a tropezar? ¿Quién es la mujer que ha logrado arrancar de raíz en su alma la imagen adorada que el amor más puro grabó una vez en ella? Los libros nos dicen que esas criaturas sobrenaturales han existido, pero ¿qué responde a esas afirmaciones de los libros nuestras propias experiencias? No intenté siquiera discutírselo, quizá porque apreciaba sinceramente su temerario candor, que me descubría lo que otras mujeres en su situación hubieran ocultado aún a su más íntima amiga. Quizá porque mirando el fondo de mi propio corazón comprendía que yo en su lugar hubiese preguntado lo mismo y hubiese sentido como ella. Todo lo que honradamente podía hacer e hice fue contestarle que ni le había escrito ni sabía nada de su vida en esta última temporada, y luego dirigir la conversación hacia otros temas menos peligrosos. Esta primera entrevista confidencial que tuvimos después de su vuelta me hizo sentirme triste por muchas razones. El cambio que su matrimonio supuso para nuestras relaciones, pues por primera vez en nuestras vidas existía entre nosotras un tema prohibido, y la convicción desoladora de que todo sentimiento cálido, toda confianza cordial estaban ausentes en sus relaciones con su marido, una convicción dada a su pesar por sus propias palabras. El penoso descubrimiento de que la influencia de aquel malhadado amor, no importa que fuese inocente e inofensivo, seguía arraigado en su corazón. Todas estas son revelaciones que entristecerían a cualquier otra mujer que la adorase tanto como yo y que sintiese sus penas con tanta intensidad como yo lo hacía. Tan solo me queda un consuelo que puede aliviarme de estas penas y que en efecto me las alivia. Todo el atractivo y encanto de su carácter, la sincera ternura de su corazón, la gracia dulce, sencilla y femenina que la hacía ser querida y admirada de cuantos la rodeaban, todo eso de nuevo está conmigo desde que ha vuelto. A veces me inclino a dudar un poco de las otras impresiones, pero de esta última, la mejor y más feliz de todas ellas, cada hora del día estoy más segura. Pero ahora voy a ocuparme de sus compañeros de viaje. Ante todo debo dedicar mi atención a su marido. ¿Qué he observado en Sir Percival desde su vuelta que puede hacer más favorable la opinión que tengo sobre él? Es difícil decir algo. Parece que desde que ha llegado no ha tenido más que preocupaciones y contrariedades, y aunque sean poco importantes, no hay hombre que en semejantes circunstancias conserve su atractivo. Creo que ha adelgazado desde que se marchó de Inglaterra. Luce extenuado y su constante intranquilidad ha aumentado notablemente. Su comportamiento, al menos su comportamiento conmigo, es mucho más negligente de lo que era antes. La noche que llegaron me saludó con menos cortesía y urbanidad, por no decir con ninguna, de la que solía usar en otros tiempos. Nada de amables palabras de saludo, ninguna señal de que nuestro encuentro le causara una especial alegría, solo un breve apretón de manos y una respuesta seca. «¿Cómo está, señorita Halcombe? Me alegro de volver a verla». Daba la impresión de que me aceptaba como uno de los atributos inevitables de Blackwater, que estaba contento de encontrarme colocada en su sitio para luego pasar a otras cosas. La mayor parte de los hombres revelan en su propio hogar lo que mantienen oculto en otras partes, y Sir Percival ha resultado ser un maníaco del orden y de hábitos invariables, lo cual para mí es una verdadera revelación con respecto a lo que conocía antes de su carácter. Si cojo un libro de la librería y lo dejo sobre la mesa, me sigue y vuelve a colocarlo en su lugar. Si me levanto de una silla y la dejo en el lugar en que me había sentado, él se levanta y con mucho cuidado la devuelve a su sitio junto a la pared. Recoge de la alfombra hojas de los ramos de flores y gruñe y se indigna por lo bajo, como si se tratasen de brasas que pudieran agujerearla. Si ve una arruga en un mantel o falta un cuchillo, riñe a los criados como si le hubieran insultado personalmente. He aludido a las pequeñas contrariedades que parece haber encontrado a su retorno. Una gran parte del cambio que he observado en él se debe, tal vez, a dichas contrariedades.
Trato de persuadirme a mí misma de ello para que no me resulte descorazonador pensar en el porvenir. Desde luego que para un hombre es duro encontrarse con un disgusto en el instante en que pones los pies en su casa después de una larga ausencia. Y, en efecto, a Sir Percival le ocurrió este desagradable percance, y yo misma lo presencié. La noche de su llegada, el ama de llaves me siguió al vestíbulo para recibir a su señor y a sus huéspedes. En cuanto la vio, Sir Percival quiso saber si alguien había preguntado por él últimamente. El ama de llaves le contó lo que ella me había dicho a mí, que un señor desconocido había venido a informarse sobre la fecha del regreso del señor. Le preguntó enseguida el nombre del desconocido. No había querido dejar su nombre. ¿Qué negocios le habían llevado allí? No había dicho una palabra de negocios. ¿Cómo era aquel señor? El ama de llaves trató de describírselo, pero no consiguió mencionar ninguna particularidad en la figura o en el aspecto del desconocido mediante la cual su señor pudiera identificarlo. Sir Percival frunció el ceño, dio un golpe con el pie en el suelo, furioso, y entró en la casa sin hacer caso a ninguno de los presentes. ¿Por qué le habrá afectado tanto una tontería? Lo ignoro, pero lo cierto es que le afectó mucho, no cabía duda. En conjunto, tal vez sea mejor si me abstengo de formar una opinión definitiva sobre su conducta, sobre sus modales y lenguaje dentro de su propia casa, hasta que el tiempo le permita olvidar los disgustos, sea cual sea su significado, que ahora evidentemente atormentan en secreto su espíritu. Abriré una página nueva y mi pluma dejará de momento en paz al marido de Laura. Los dos huéspedes, el conde y la condesa Fosco, son a los que les llega ahora el turno en mi diario. Voy a ocuparme antes de la condesa para hablar de ella lo más brevemente posible. Laura no había exagerado al escribirme que no iba a reconocer a su tía cuando la viese de nuevo. Jamás he comprobado en ninguna mujer que el matrimonio la hubiera transformado tanto como en el caso de la condesa Fosco. Cuando la conocí, como Eleonor Fairley y con 37 años, no dejaba de decir pretenciosos disparates y mortificaba constantemente a los infortunados hombres con todos los caprichos que una mujer vanidosa y tonta puede imponer al indulgente sexo masculino. Como Madame Fosco, con 43 años de edad, es capaz de permanecer sentada horas y horas sin decir una palabra en un extraño estado de ensimismamiento. Los repugnantes y ridículos tirabuzones que antes le caían a cada lado de la cara han sido reemplazados por unos ricitos cortos y recogidos de los que suelen verse en las pelucas pasadas de moda. Cubre su cabeza con una sencilla cofia que le hace parecer, por primera vez en su vida, una mujer decente. Nadie puede ver ahora, exceptuando por supuesto a su marido, lo que antes mostraba a cualquiera. Me refiero a la estructura del esqueleto femenino en su parte superior, que incluye clavículas y omóplatos. Ahora se viste con modestos trajes negros y grises que le tapan el cuello. Trajes de los que se hubiera reído o hubiera abominado, según el humor del momento, cuando era soltera. Se sienta callada en un rincón y sus manos blancas, tan secas que hasta los poros de su piel parecen de cal, trabajan incesantemente, bien en algún bordado interminable, bien en hacer más y más cigarrillos para el consumo particular del conde. En las pocas ocasiones en que sus fríos ojos azules dejan de fijarse en su trabajo, contempla a su marido con esta mirada de interrogación muda y sumisa que todos conocemos en los ojos de perros fieles. El único indicio de calor interior que he podido descubrir tras su reserva glacial se manifiesta alguna que otra vez en forma de unos reprimidos celos de tigresa que le inspira a cualquier mujer, las criadas incluidas, a la que hable o mire el conde con algo parecido a un especial interés o atención. Excepto este detalle, se pasa el día entero dentro o fuera de casa con tiempo hermoso o frío, tan fría como una estatua y tan impenetrable como la piedra de que está tallada. Respecto a los efectos sociales, es indudable que este cambio ha sido muy beneficioso para los que la rodean, puesto que se ha transformado en una mujer correcta, silenciosa y apacible, que no molesta nunca a los demás. Lo que haya podido cambiar realmente en su interior es ya otra cuestión. Una o dos veces he visto cambios muy bruscos en la expresión de sus labios fruncidos, o he observado inflexiones tan alteradas en el sonido de su sosegada voz que me hicieron sospechar que ese estado de constante represión puede ocultar algo peligroso de su ser que con la libertad de su vida anterior se evaporaba de una manera inofensiva. Es muy posible que me equivoque al sostener esta idea. Sin embargo, mi impresión personal es que estoy en lo cierto. El tiempo dirá lo que sea.
Y el mago que ha llevado a cabo esta transformación milagrosa, el marido extranjero que ha domado a esta mujer inglesa antes tan voluntariosa hasta el punto de que ni sus propios familiares la reconocen, el propio conde Fosco. ¿Quién es el conde? Diré solo 2 palabras. Tiene el aspecto de poder domar a cualquiera. Si en lugar de haberse casado con una mujer se hubiese casado con una tigresa, de igual forma la hubiera domado. Si se hubiera casado conmigo, yo le hubiera hecho los cigarrillos lo mismo que se los hace su mujer y me hubiera callado ante su mirada lo mismo que ella. Casi me asusta confesarlo, aunque sea en estas páginas secretas. Este hombre me interesa, me atrae y me hace sentir que me gusta. Solamente en 2 días ha conseguido que le mire con buenos ojos y no soy capaz de explicar cómo se ha obrado este milagro. Lo que me deja de verdad asombrada es cómo se ha quedado grabado en mi mente para que le recuerde con la misma facilidad que si le estuviera viendo. Cuanto más fácilmente puedo evocarle a él que a Sir Percival o al señor Fairley o a Walter Harright o a cualquier otra persona cuando no la veo, con la única excepción de Laura. Puedo escuchar su voz como si estuviera hablando a mi lado. Puedo recordar lo que dijo ayer con la misma exactitud que si me lo estuviera diciendo ahora. ¿Cómo podría describirle? Hay particularidades de su aspecto, de sus costumbres, de sus gustos, de los que me hubiese burlado en los términos más sangrantes y hubiera ridiculizado sin piedad en otro hombre. ¿Qué es lo que sucede para que no me sea posible ridiculizarlas en él ni burlarme siquiera? Por ejemplo, es inmensamente gordo. Hasta ahora yo tenía una aversión especial hacia todas las personas corpulentas. He sido siempre opuesta a esa creencia popular de que la gordura en exceso de las gentes está en relación directa con el buen humor también en exceso, lo cual equivale a decir que no engordan más que personas agradables, o que el aumento causal de unas cuantas libras de carne ejerce una influencia marcadamente favorable sobre el natural de la persona en cuyo cuerpo se han acumulado. He combatido invariablemente estas 2 creencias tan absurdas, recopilando ejemplos de gordos que fueron tan crueles, mezquinos y viciosos como los más delgados y malvados de sus prójimos. Yo preguntaba si Enrique VIII tenía un carácter agradable, si el Papa Alejandro VI era un hombre bueno, si los asesinos señor y señora Manning no eran ambos 2 personas extraordinariamente robustas, si las nodrizas, estas mujeres de proverbial crueldad incomparable con todo lo que se ha conocido en Inglaterra, no eran en su mayor parte tan gordas como muy poco se ha conocido en Inglaterra. Seguiría tiempo y tiempo citando docenas de ejemplos, antiguos y modernos, de compatriotas y extranjeros, de opulentos y de humildes. Poseyendo todas estas demostraciones tan definitivas y con toda la convicción que tengo sobre lo que afirmo, confieso, sin embargo, que siendo el conde Fosco tan gordo como podría serlo Enrique VIII, sin estorbo ni obstáculo de su odiosa corpulencia, y en estos pocos días ha logrado ganarse todas mis simpatías. Es realmente extraordinario. ¿Quizá esto se deba a su rostro? Se parece mucho, de una manera extraordinaria, a Napoleón el Grande. Sus facciones poseen la misma espléndida corrección de líneas y su expresión evoca la majestuosa serenidad, la potencia inamovible del rostro del gran soldado. Es cierto que este parecido sorprendente me chocó desde el principio, pero aún hay algo que me ha causado una impresión más fuerte. Creo que este influjo, cuyo origen quiero encontrar, proviene de sus ojos. Son los ojos grises más insondables que jamás he visto y en ocasiones tienen un brillo frío, claro, bello e irresistible, que me obliga a mirarle y me hace experimentar sensaciones que no desearía sentir. Otras partes de su rostro y de su cabeza tienen también sus particularidades extrañas. Por ejemplo, su cutis es de una palidez singularmente amarillenta, tan poco adecuada con el color castaño oscuro de su cabello, que sospecho que usa peluca, y su rostro, afeitado por completo, es más suave y está más libre de arrugas y de marcas en la piel que el mío, a pesar de que el conde, según lo que ha contado de él Sir Percival, está frisando con los 60 años. Mas no son estas las especiales características personales que le distinguen, a mi parecer, de todos los demás hombres que he conocido. La señal más peculiar que le hace único entre los demás mortales está sobre todo y ante todo y hasta donde puedo afirmar por ahora en la expresión y en la fuerza extraordinaria de sus ojos. Sus modales y el dominio absoluto que posee de nuestro idioma han contribuido hasta cierto punto a que gane mi aprecio. Escucha a una mujer con una deferencia sosegada,
con una mirada llena de un interés plácido y vivo. Le habla con una voz que trasluce una gran delicadeza interior, y ello, hay que decirlo, resulta irresistible para cualquiera de nosotras. Por supuesto que su insólito dominio de la lengua inglesa le ayuda mucho. He oído con frecuencia que los italianos poseen una facilidad asombrosa para dominar nuestro idioma nórdico duro y seco. Pero hasta que he conocido al conde Fosco no podía sospechar que un extranjero llegase a hablar inglés como lo hace él. Hay ocasiones en las cuales es difícil apreciar y distinguir si el que habla es o no un auténtico inglés, pues su acento y su fluidez son tales que hay poquísimos compatriotas nuestros que puedan hablar evitando tan bien pausas y redundancias como el conde. Puede ser que construya las frases de un modo más o menos extranjero, pero jamás le he escuchado una expresión incorrecta ni he observado que dude un momento en la elección de la palabra justa. Los rasgos más insignificantes de este hombre extraño tienen algo que impresiona por su originalidad y que le dejan a uno perplejo por lo contradictorios que resultan entre sí. Con lo gordo y viejo que es, sus movimientos son asombrosamente ligeros y elegantes. En un salón es tan silencioso como cualquier mujer. Y aún hay más. A pesar de su aspecto, que demuestra una inequívoca fuerza espiritual, es tan nervioso y sensible como la más débil de nosotras. Se estremece al menor ruido inesperado, tanto como la misma Laura. Ayer tarde tembló de horror y de pena al ver que Sir Percival golpeó a uno de sus perros de aguas, tanto que sentí vergüenza de mi poca ternura y sensibilidad en comparación con las del conde. Por cierto, que este incidente me hace pensar en una de sus peculiaridades más curiosas sobre la que aún no he hablado, su extraordinaria ternura con los animales. Ha dejado a algunos en el continente, pero ha traído consigo a esta casa una cacatúa, 2 canarios y una familia de ratones blancos. Él mismo se ocupa en atender las necesidades de esos extraños favoritos a los que ha enseñado a quererle y conocerle. La cacatúa, que es un pájaro traidor y malvado con todo el mundo, parece adorar a su amo. Cuando saca al pájaro de la jaula, éste salta sobre sus rodillas, trepa como puede por su cuerpo enorme hacia arriba y frota su tupé contra la cetrina doble barbilla con ternura casi inconcebible. No necesita más que abrir la jaula de los canarios y llamarlos para que estos deliciosos cantores magistralmente enseñados vuelen hasta sus manos, sin temor alguno, se posen sobre sus gordos dedos y salten de uno a otro, cuando él les manda que suban escaleras y canten todos juntos al llegar al dedo más alto hasta casi desgañitarse de placer. Sus ratones blancos viven en una especie de pagoda dibujada y construida por él con alambres pintados de alegres colores. Están casi tan domesticados como los canarios y constantemente salen de su guarida como aquellos. Suben a su amo, corretean por su chaleco y se sientan por parejas, como bolitas de nieve, sobre sus potentes hombros. Parece que los ratones le encantan más que los demás animales. Les sonríe, los besa y los llama con nombres cariñosos. Si fuera posible concebir a un inglés propenso a estos gustos y diversiones tan infantiles, es absolutamente seguro que se avergonzaría de exteriorizarlos y delante de otros adultos buscaría excusas a sus debilidades. Pero el conde, por lo que parece, no ve nada ridículo en el asombroso contraste entre su colosal tamaño y sus diminutos y frágiles favoritos. Es capaz de besar a sus ratones blancos y cantar a sus canarios en una reunión de cazadores de zorros, y de seguro que si estos se rieran a carcajadas viéndolo, los compadecería como a unos pobres bárbaros. Apenas puede creerse, ni casi yo misma lo creo mientras lo escribo, aunque es absolutamente cierto que este hombre que mima a su cacatúa con la ternura de una solterona y que juega con sus ratones blancos compitiendo en agilidad con un niño organista, puede hablar, si ocurre algo que lo incite a hacerlo, con tal audacia de pensamiento, con tal cantidad de lecturas en todos los idiomas y con tal experiencia de la mejor sociedad que le es familiar en la mitad de las capitales de Europa, que ello le situaría en un lugar privilegiado en cualquier reunión del mundo civilizado. Pues este maestro de canarios y un arquitecto de pagodas para ratones blancos es, el mismo Sir Percival me lo ha dicho, uno de los químicos experimentales más famosos en la actualidad, y ha descubierto, entre otras maravillas, un medio de petrificar los cadáveres y de conservarlos duros como el mármol hasta el final de los siglos. Este hombre gordo, indolente y viejo, cuyos nervios están tan tensos que al menor ruido extraño se sobresalta,
que tiembla cuando pegan a un perro. A la mañana siguiente, después de su llegada, entró en las perreras y puso su mano sobre la cabeza de un sabueso encadenado tan fiero que el mismo lacayo que le trae comida se mantiene fuera de su alcance. La condesa y yo estábamos presentes, y nunca olvidaré la escena siguiente, aunque fue muy breve. «Señor, tenga cuidado con el perro», dijo el lacayo. «Se echa encima de cualquiera». «Amigo mío, se echa encima de los que le temen», contestó el conde con la mayor tranquilidad. «Vamos a ver qué hace conmigo». Y como la cosa más natural del mundo, puso sus dedos amarillos y regordetes por los que 10 minutos antes habían trepado los canarios sobre la cabeza de la formidable bestia y la miró fijamente a los ojos. «Todos los perros grandes sois unos cobardes», le dijo con desprecio, acercando mucho su rostro a la cabeza del animal. «Serías capaz de huir de un indefenso gato, endemoniado cobarde. Todo aquel a quien cojas desprevenido, todo aquel que tenga miedo de tu inmenso cuerpo, de tus afilados dientes blancos y de tu bocaza babosa, sedienta de sangre, será la víctima de tu ferocidad. Ahora mismo podrías estrangularme si quisieras, miserable fanfarrón, y ni siquiera te atreves a mirarme, porque sabes que no te temo. ¿Quieres pensarlo mejor y probar a meter tus dientes en mi cuello tan gordo? ¡Cá! No eres capaz». Se volvió, riéndose del estupor de los palafreneros, y el animal, cabizbajo, retrocedió hacia la perrera. «Vaya por Dios, mi chaleco blanco tan impecable», dijo, desconsolado. «Cuánto lamento haber venido aquí. Este animal me ha ensuciado el chaleco con sus babas». Estas palabras expresan otra de sus incomprensibles rarezas. Tiene la misma debilidad por la buena ropa que el necio más presumido. Y en los 2 días que lleva en Blackwater Park ha aparecido con 4 distintos y lujosos chalecos, todos ellos de colores claros y llamativos e inmensamente amplios, aún para él. Su tacto y clarividencia en las cosas de poca importancia es algo tan notable en él como las singulares contradicciones de su carácter y las infantiles trivialidades de sus gustos y entretenimientos en general. Ya he observado que desea vivir en perfecta armonía con todos nosotros durante su permanencia en esta casa. Es evidente que se ha dado cuenta de que él no le resulta grato a Laura. Ella misma me lo ha confesado, obligada por mis preguntas, pero también ha descubierto que es un amante de las flores. Y en cuanto manifiesta deseos de un ramillete, tiene uno para ofrecerle, recogido y compuesto por él mismo, y lo que me hace más gracia es que en el mismo momento obsequia con otro ramo compuesto exactamente de las mismas flores y ordenado de la misma manera a su celosísima esposa antes de que ésta pueda sentirse agraviada. Es digno de verse cómo trata a la condesa en público. Se inclina ante ella, habitualmente la llama mi ángel, lleva a los canarios sentados en sus dedos, a su lado, y hace que canten para ella. Le besa la mano cuando ella le entrega sus cigarrillos y, a cambio de ello, la obsequia con dulces y confites de una caja que lleva en su bolsillo y se los pone en la boca. La vara férrea con que la gobierna no aparece jamás en público, pues es una vara privada que nunca sale de sus habitaciones. Conmigo emplea un medio muy diferente para congraciarse. Halaga su vanidad hablándome con la seriedad y la sensatez con que hablaría un hombre. Sí, me doy cuenta de ello cuando está ausente. Sé que está halagando mi vanidad. Lo sé cuando estoy en mi habitación. Sin embargo, cuando baje para encontrarme de nuevo en su compañía, él volverá a cegarme o volveré a dejarme halagar como si no me hubiera dado cuenta de nada. Me puede manejar igual que a su mujer y a Laura, que al sabueso del corral y al mismo Sir Percival, a todas horas del día. Mi buen Percival, cómo me gusta ese carácter inglés tan brusco y sincero. Querido Percival, cómo admiro esa solidez de criterio en ustedes los ingleses. Así detiene tranquilamente las observaciones e ironías más rudas de Sir Percival cuando éste se burla de sus gustos y diversiones afeminados, llamando al varón por su nombre de pila, sonriéndole con aire de superioridad, dándole golpecitos en la espalda y tratándolo con la misma benevolencia que demostraría un padre ante un hijo díscolo. El interés que no puedo menos de sentir por ese hombre original y extraño me ha llevado a preguntar a Sir Percival detalles de su vida pasada. Sir Percival sabe muy poco de él, o no me quiere contar más. El conde y él se encontraron por primera vez en Roma, hace años, en las dramáticas circunstancias a que he aludido en otro lugar de este diario. Desde entonces han estado constantemente juntos en Londres, en París y en Viena, pero nunca han vuelto a verse en Italia,
pues el conde, y esto es bastante raro, no ha vuelto a cruzar la frontera de su patria desde hace muchos años. ¿Será quizá víctima de alguna persecución política? Sea lo que fuere, el parecer tener un interés patriótico por no perder de vista a ninguno de sus conciudadanos que se hallan en Inglaterra. La noche que llegaron preguntó a qué distancia estábamos de la ciudad más próxima y si conocíamos a algún señor italiano que estuviera establecido allí. Lo cierto es que mantiene correspondencia con gente del continente, porque las cartas que recibe traen sellos a cual más raro de todas partes imaginables, y esta mañana vi una que habían puesto al lado de su sitio en la mesa cuando íbamos a desayunar, que tenía un gran membrete que parece oficial. Tal vez mantiene correspondencia con su gobierno, pero esto no concuerda con mi primera idea de que puede ser un exiliado político. ¿Cuánto he escrito sobre el conde Fosco? Como diría el pobre señor Gilmore en su estilo impenetrable de hombre de negocios. ¿Y todo ello a qué conduce? Solo quiero repetir que siento, aunque lo conozco desde tan breve tiempo, una extraña atracción por el conde, mitad voluntaria, mitad a mi pesar. Parece haber extendido sobre mí la misma influencia que evidentemente ya ejerce en Sir Percival, por muy despreocupado e incluso rudo que éste sea en algunas ocasiones con su gordo amigo. Tiene miedo de ofender seriamente al conde. ¿Será que le temo yo también? Lo cierto es que jamás conocí a un hombre alguno en mi vida que me hiciera temer tanto que se convirtiese en mi enemigo. ¿Es porque me gusta o porque le tengo miedo? Quizá. Como diría el conde Fosco en su propio idioma. ¿Quién sabe?